En esta mañana yo quiero hablar de algo muy importante, o voy a ver hasta dónde podemos llegar en cuanto a este concepto que todo cristiano debe tener bien claro. La Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y conducta. Diga conmigo, la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y conducta. Es decir, que la palabra de Dios es absolutamente cierta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, que toda nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios para saber si el mensaje es bueno o es malo. No importa que sea emocional. No importa que sea lindo, no importa que sea vistoso, que me guste lo que dice. ¿Lo dice Dios en su palabra? Eso es lo más importante para el crecimiento espiritual. Dentro del crecimiento espiritual nosotros tenemos ciertos parámetros. Usted crece dentro de su cuerpo o usted crece fuera. Nosotros tenemos el cuerpo donde crecemos y nos desarrollamos. Esto es lo que es el Espíritu de Dios en nosotros. El Señor crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Nosotros debemos aprender a crecer en esa misma medida, en sabiduría para con Dios y los hombres. Para nuestra regla de fe y conducta, que es la Biblia, nosotros tenemos lo que se llaman doctrinas, o la doctrina, si quiere, como regla de fe, porque la fe es la doctrina. Pero son 16 puntos que yo quiero darle ahora rápidamente, así que póngase un oído de carrera. Pero cosas básicas que nosotros no debemos ignorar y debemos saber defender con la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios, son claras en la palabra de Dios y defenderla. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es una inspiración divina. No es simplemente que a alguien se le ocurrió escribir algo y lo escribió. No. Primero, sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, eso tiene que ser la base que nosotros no podemos discutir con la palabra de Dios. Tenemos que aceptarla o rechazarla. Es un regalo de Dios. Un regalo usted lo puede recibir o rechazar. El único Dios verdadero. Creemos en un único Dios verdadero en tres personas. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La deidad del Señor Jesucristo, es decir, que Jesucristo fue hombre con carne y sangre como nosotros, pero también fue Dios. Es decir, que eso tenemos que tenerlo claro. La caída del hombre en el pecado, después la salvación del hombre, son los puntos básicos de la fe cristiana, le estoy dando. Las ordenanzas de la Iglesia que se encuentran en el Nuevo Testamento, donde Pablo es una columna vertebral de inspiración del Espíritu, las ordenanzas que nosotros seguimos allí están descritas todo lo que el cristiano es, cómo es, a dónde va. Bueno, todo eso se llaman las ordenanzas de la Iglesia. Después el bautismo del Espíritu Santo, recibiréis poder y seré bautizado con el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el bautismo del Espíritu Santo, si todavía no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, dice, mire qué importante, no se vayan de Jerusalén hasta ser bautizado del Espíritu Santo. Yo le digo, no se vaya de la iglesia hasta ser bautizado del Espíritu Santo. Antes nosotros teníamos la costumbre que los que querían recibir se quedaban después de la reunión y los que ya habían recibido se quedaban con ellos y oraban. Y allí recibían también la promesa del Espíritu Santo. No salga sin el bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante. Otra de las doctrinas fundamentales es la evidencia física e inicial de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Es hablar en lenguas. Es decir, que esa es una evidencia física. Pero también la evidencia más notoria es que salían por todas partes y predicaban el Evangelio a toda criatura, no dejaban de hablar de la palabra. Es decir, que eso es una evidencia muy, muy importante.
La santificación, que es otra de las partes importantes de la doctrina. La santificación no solamente se aprende, se practica. Es decir, sin santidad nadie verá al Señor. Después, otra de las doctrinas fundamentales, la iglesia y su misión, la misión que tiene la iglesia en esta vida, en esta tierra, en nuestro tiempo de vida, que es justamente lo que enseña el pastor, lo que está enseñando cómo hacer y cómo nosotros estamos llevando la palabra de Dios en diferentes lugares por diferentes maneras. El ministerio, lo que es el ministerio en la iglesia, ya sea vamos a hablar bíblicamente, el de diácono, el de anciano, bueno, todos los ministerios en la iglesia, que cada miembro debe estar unido a la coyuntura y con la actividad propia de cada miembro para el crecimiento de la iglesia. Eso es muy importante el ministerio. La sanidad divina, creemos en sanidad divina. ¿Cuántos creen en sanidad divina? Todos, ¿eh? Y la esperanza de la bienaventurada esperanza que tenemos de que el Señor viene por su iglesia, el reino milenario de Cristo, el juicio final, los cielos y la tierra nueva. Básicamente, en 16 puntos se define el grueso, no total, pero el grueso de lo que es la fe cristiana. Es decir, que si usted anda flojo en alguno de estos lados o en alguno de estos puntos, usted está flojo en la doctrina. Pero lo importante en esta mañana, básicamente y principalmente debemos entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo comienza con el derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, que el pecado mío no se puede borrar con una buena acción, con ser un buen samaritano, con portarme bien por un tiempo, con dar una gran ofrenda. El pecado mío se debe borrar reconociendo que soy pecador, arrepintiéndome del pecado y que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Por eso que dice la palabra de Dios, que la sangre, en Éxodo 12:13, cuando hablaba de la Pascua, la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis, veré la sangre, dice Dios, veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Es decir, si la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, el juicio del Señor no caerá sobre nosotros. Ahora, es necesario que nosotros hayamos entendido que sin que la sangre de Cristo me limpie, es decir, sin que yo haya aceptado su muerte, el pago de mis pecados, que yo me haya arrepentido, me haya convertido al Señor, no hay remisión de pecado. No es tu buena obra, no es tu buen comportamiento, no es tu buena asistencia, no es lo que vos podés hacer, es lo que Él ha hecho por vos. Y esto es lo básico de lo cual yo quiero dejarle a ustedes en esta mañana. El cual, en Colosenses capítulo 1, versículo 13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que toda doctrina comienza con el arrepentimiento y conversión del pecador y de allí comienza a edificarse. Así que si alguno todavía no tiene esto en su corazón, el haber pedido perdón, el haberse arrepentido, no solamente de lo malo que hizo para seguir haciéndolo, sino arrepentido y convertido para no volverlo a hacer, vete y no peques más, le dijo el Señor. Esto es lo que hoy usted debe hacer, porque es su alma, para que cuando venga el Señor y vea la sangre de Cristo en su corazón, usted sea una persona salva en el día que Él venga a buscar o le llame. Así que en esta mañana es todo. En otro momento le predico por lo que resta.